A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. La violencia digital, un programa que nos aleja muchísimo de una cultura, una ciudadanía digital sana, integral, correcta, adecuada. Esto es Derechos Digitales, un programa que te va a ayudar a gestionar conocimientos y habilidades para la generación de una cultura digital y de datos para todos. Junto a Matthew Armijos, el día de hoy vamos a abordar cómo los programas de cumplimiento, los programas de compliance en las organizaciones nos van a ayudar a hacer frente justamente a estas actividades que ponen en riesgo tanto a trabajadores como a los directivos de una organización, y cómo unas buenas prácticas integradas dentro del desarrollo organizacional pueden llegar a influir de forma positiva en la mitigación de la violencia digital. Exactamente, como muy bien lo manifiesta Dani, en este programa vamos a hacer una pequeña recopilación en primera instancia sobre todo lo que ya hemos venido revisando acerca de la violencia digital. Hemos visto que la violencia digital se puede realizar desde distintas perspectivas y que sus consecuencias ocasionan inclusive mayores daños por la masificación del uso negativo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Bajo esa perspectiva, entonces, nosotros, a través de todos estos distintos tipos o esquemas de violencia digital que pueden suscitarse dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, dentro de las instituciones educativas, dentro de cualquier tipo de entidad que para su funcionamiento esté en constante relación o contacto con personas, con seres humanos, entonces pueden suscitarse estos mecanismos de violencia. Más aún cuando yo, para el funcionamiento de mi organización, de mi empresa, uso tecnologías de la información y de la comunicación, uso los computadores, uso mecanismos de teletrabajo, quizás utilizo inclusive algunas herramientas tecnológicas que me permiten realizar ciertos análisis sobre datos de estos trabajadores, de quizás clientes, de quizás estudiantes, de cualquier persona que se relacione de alguna manera con la organización, y que a través de los distintos mecanismos o distintas formas de conductas abusivas puedan vincularse con estos tratamientos, con estas herramientas de forma negativa, de tal manera que generen algún tipo de violencia contra la persona. Y efectivamente, como lo vimos en la sesión anterior, estábamos analizando estos sistemas que me permiten, desde una perspectiva preventiva y correctiva, realizar un esquema que me permita, primero, generar estrategias para prevenir estas conductas de violencia, y segundo, generar justamente estas acciones correctivas que permitan entonces atender tanto a las víctimas como a la situación, de tal forma que genere el menor impacto o el menor daño posible para los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos. Desde esa perspectiva, entonces, nuestro programa va a abarcar la violencia digital y cómo esta violencia digital se relaciona con un programa integral de cumplimiento, de tal forma que nosotros mantengamos siempre ese horizonte en la garantía de derechos y libertades para todos los ciudadanos. Dani.
es entonces factible empezar a abordar este tema desde una perspectiva bastante práctica. ¿Por qué las empresas necesitan integrar estos programas dentro de la organización? Si bien esto es visto desde una perspectiva de cumplimiento netamente, orientado a satisfacer las obligaciones derivadas de una normativa, de una ley, las organizaciones tenemos que empezar a mirar a este tema como algo un poco más proactivo y valioso para la organización. Si yo integro programas de cumplimiento, no solo que tengan como objetivo cumplir por cumplir, porque así me lo dice la norma, sino más bien que tengo realmente una cultura organizacional orientada justamente a garantizar derechos, porque constitucionalmente los derechos son nuestros principios rectores de todo nuestro ordenamiento jurídico, de toda nuestra práctica. De hecho, nuestra Constitución recoge principios de los objetivos del desarrollo sostenible, en donde ubican a las personas en el centro del desarrollo, transversalmente, del desarrollo económico, del desarrollo cultural, del desarrollo social. La persona, al ser el centro, necesita verse protegida, necesita ver que su dignidad siempre va a ser respetada. Y desde esa perspectiva, si yo cuento con personas que están siendo respetadas en su dignidad, en sus derechos, en sus libertades, yo voy a poder desenvolverme económicamente, voy a poderme desenvolver en sociedad, incluso generar relaciones internacionales mucho más eficientes versus el no cumplir justamente con esta prerrogativa tan integral. Y desde este punto de vista es súper importante entonces empezar a comprender que las empresas operan con personas, operan con seres humanos, funcionan por la integración o la coalición de seres humanos y personas que se encargan de trabajar por un objetivo común, ¿cierto? Y no podemos dejar como organización que estos entornos o estos ambientes se vuelvan destructivos o insanos para las mismas personas que están colaborando conmigo como organización para conseguir mis objetivos, ya sea económicos, de desarrollo, etcétera. En virtud de ello, los programas de cumplimiento a través de las distintas obligaciones y de la gestión efectiva de riesgos, en donde uno de los mayores riesgos por la intervención de las tecnologías de la información y comunicación siempre va a ser la violencia digital. ¿Por qué? Porque facilita muchísimas acciones o actitudes que hemos visto a lo largo de estos programas se materializan, ¿no? Como por ejemplo el tema de la violencia digital. ¿Por qué? Porque es muy común usar la tecnología para extorsionar a las personas, para vengarse de las personas, e incluso estos problemas que se van involucrando van acrecentando y no solo afectan a nivel organizacional a un ser humano, sino que trascienden y que esta persona después va a verse muy afectada si el día de mañana sale en búsqueda de un nuevo trabajo, por ejemplo, o pretende gestionar o realizar otro tipo de empresa o pretende asociarse con otras personas, pues va a verse afectada ya trascendentalmente. Entonces, en este riesgo que se maneja dentro de las organizaciones como un riesgo bastante grave, bastante fuerte, es necesario contar con mecanismos o medidas de control efectivas que tiendan a mitigar justamente estos riesgos, de los que inicialmente todo representante, todo gerente dice, bueno, yo no puedo inferir o interferir en la acción o el accionar de un empleado, de un colaborador, incluso de mis socios, incluso de mis directivos, etcétera, porque ya son cosas propias de la personalidad. Si por ejemplo practica sexting o no, eso es algo privado, íntimo, y que yo no podría intervenir o meterme como tal. Sin embargo, tenemos que establecer que dentro de mi organización sí soy responsable de algunas cosas. Una de mis responsabilidades es generar protocolos, una de mis responsabilidades es contar con canales de denuncia, mis responsabilidades se van a orientar a generar buenos reglamentos internos que de alguna forma en este entorno salvaguardan la integridad de todos, no solo desde la perspectiva del trabajador, porque muchas veces empezamos a ver este tema como, ok, esto es para proteger los derechos de un trabajador, de un colaborador. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que un dueño de empresa, un directivo, también está en riesgo y también puede ser vulnerable ante una situación de violencia digital. Y este riesgo no solo ataca a un tema de ambiente laboral y la salud emocional de las personas, sino que también ataca en esquemas de corrupción, también para la prevención del cometimiento de delitos, porque el uso de imágenes sexuales puede justamente ser utilizado para chantajear a una persona para que ejecute o cometa alguna situación que puede beneficiar a otra
que no puede ser o que puede ser de alguna forma ilícita realmente. Entonces vemos cómo la violencia digital, si entendida de forma integral y entendida no solo desde la perspectiva del colaborador o trabajador, que es bastante importante y que es uno de los temas más esenciales, también puede llegar a impactar en aspectos como la corrupción, en aspectos como el facilitamiento, la viabilidad del cometimiento de un delito, entre otras causas. Sí, y como tú muy bien lo manifiestas, como esto es un tema de derechos que tiene como que su raíz constitucional y en los objetivos de desarrollo sostenible del Estado propiamente, entonces no solo su vinculación se debe a un cierto tipo de organización. ¿Qué quiere decir? Hacia una organización que tenga más riesgo, que tenga mayor nivel de empleados, que tenga menor nivel de empleados, no, sino que un programa de cumplimiento integral de forma proactiva por parte de las organizaciones puede llegar a ser implementado y gestionado por cualquier tipo de organización, desde una perspectiva de una empresa que se dedica al comercio, una empresa de telecomunicaciones que dentro de sus trabajadores tiene todo este capital humano que está involucrado en el uso de tecnologías y que puede estar directamente vinculado con algún tipo de violencia, sino también desde la perspectiva de las instituciones educativas, en lo cual también tienen que generar toda esta carga fuerte, documental y reglamentaria dentro de su organización, dentro de su conformación, de tal manera que no solo obliguen o gestionen estos riesgos desde una perspectiva de sus empleados o de sus colaboradores que pueden estar directamente vinculados con la organización, como son los docentes, sino como los riesgos frente a la gestión del docente con los alumnos pueden gestionarse de forma adecuada para hacer un plan de cumplimiento integral que permita entonces generar estrategias, generar estos protocolos adecuados, de tal manera que canales de denuncia, que como se ha visto en varios temas dentro de los canales de televisión, dentro de las redes sociales, bastantes denuncias con respecto a ciertas conductas de acoso que se suelen realizar incluso por el uso de las nuevas tecnologías, por el uso de los teléfonos celulares, desde la perspectiva de los docentes con los alumnos. Entonces todo esto debe ser también evaluado por la organización, de tal forma que puedan generar un protocolo adecuado, que puedan generar un canal de denuncias que adicionalmente garantice no solo una protección integral a la persona que ha sido víctima de esta conducta, sino que a su vez también garantice ese anonimato, de tal forma que no pueda existir un espacio para una gestión de una represalia en contra de la persona, de tal forma que pueda mantenerse un ambiente sano y adecuado dentro de la organización. Y esto no solo pasa a nivel educativo, ahora sí lo traslado al otro nivel, que es al nivel empresarial. Pasa en la relación entre los distintos niveles jerárquicos de una organización, el directivo en su relación con el nivel operativo, el nivel de supervisión en su relación con el operativo. Siempre suele pasar que a través de esta conexión del uso de las tecnologías para la gestión de la relación laboral pueden generarse quizás algún tipo de conducta que pueda generar algún tipo de violencia digital. Puede generar ciberacoso, puede generar sextortion, puede generar cualquier otro esquema que me permita llegar a identificar que existe esta violencia digital. Desde esa perspectiva entonces, y también para cumplir con los derechos constitucionales y con normas ya establecidas como la Ley Violeta, por ejemplo, establecer protocolos adecuados que permitan expandir este horizonte o estos campos de protección que determina la norma, de tal forma que sea una protección integral y que generes un ambiente sano en la organización. Y de esta manera, a través de la generación de este ambiente sano, tú generes estas medidas preventivas que te encaminen hacia un programa de cumplimiento que te conforme como una organización responsable con tu capital humano, responsable con las relaciones humanas que se gestionan dentro de tu organización y responsable con la Constitución y la ley. Sin duda, y esto visto como desde la perspectiva interna, pero también hay que abordar este tema desde una perspectiva integral. Y es súper importante, sobre todo cuando tenemos este tipo de organizaciones que prestan servicio a otras organizaciones, cómo estos esquemas de cumplimiento nos van a ayudar incluso a prevenir violencia digital
no solo a la interna de mi organización, sino cuando estoy prestando un producto o un servicio. Tuvimos un caso recientemente en Guayaquil, en donde a través de un servicio de videovigilancia puesto en marcha en la aerovía, se captó imágenes de 2 personas teniendo relaciones sexuales dentro de una cabina. Y justamente lo que terminó sucediendo es que las personas responsables de gestionar el uso de las videocámaras hicieron públicos a través de Twitter estos videos y viralizaron justamente este tema, causando grandes afectaciones a las personas que estaban siendo parte de esta grabación. ¿Por qué? Porque las personas dejaron de estudiar, les pidieron la renuncia en el trabajo y se empezaron a gestionar o desencadenar varias afectaciones a sus derechos, que parece un tema en donde uno diría, bueno, es que yo como organización, ¿qué responsabilidad tengo? No, la tengo. De hecho, tengo que gestionar justamente entrenamiento a las personas para que empecemos a entender sobre cómo se manejan este tipo de acciones, o cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, no es lo prudente, no es lo ético, no es lo correcto publicar este tipo de contenido en una plataforma digital, en una red social, afectando así a otra persona. Entonces, justamente estos programas de cumplimiento me van a mí a ayudar a mitigar esos riesgos. ¿Por qué? Porque además voy a tener que generar campañas de educación, no solo orientadas a la generación de estrategias para prevenir problemas legales por un incumplimiento, sino campañas que me orienten a generar habilidades, destrezas, conocimientos y estrategias para gestionar de forma adecuada este tipo de acciones que pueden llegar a vulnerar de una forma muy grave a una persona. Y en este sentido, pues, empieza a ser trascendental el que las organizaciones, independientemente del tamaño o independientemente del tipo de servicio que oferten, dependiendo de la forma en la que están gestionando todos sus procesos, todas sus acciones, todas sus actividades dentro del desarrollo de su objeto social, pues empiecen a ver lo importante que es que todos, en la línea de jerarquías, en la línea de colaboración que tenemos dentro de la organización, no solo empecemos a cumplir con la ley por cumplir, sino que empecemos a generar estos conocimientos y empecemos a tener en cuenta la importancia de saber cómo manejarnos en estas situaciones o circunstancias para evitar que estas cosas sigan sucediendo, porque ahora es un pequeño una pequeña grabación de 2 minutos, si no estoy mal en el tiempo, pero que realmente afectó toda la vida de 2 seres humanos que realmente estaban ejerciendo su libertad sexual y de alguna forma cometieron algún tipo de error al exponerse ante cámaras de seguridad que, por no tener de hecho un cartel identificativo, puede llegar a suceder, y eso no habilita a la organización a publicar este tipo de contenido y a los empleados. Si bien actualmente las personas fueron desvinculadas de la institución a cargo de estos temas, la desvinculación de estos trabajadores o colaboradores no implica una reparación en lo que ellos sufrieron relacionado a este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que no se olvida, que la persona es revictimizada incluso, y que no es o que la violencia digital no se ejerce a la interna de la organización, sino que mi producto, que es la videovigilancia dentro de espacios públicos, pues llega a afectar. Es un producto, es un servicio, y entonces empezamos a tener que diseñar de hecho productos y servicios para o con conciencia y desde el diseño y por defecto configurados y concebidos para evitar justamente que se materialicen este tipo de riesgos. De tal forma, como muy bien lo dice Dani, que justamente en esta relación que mantenemos con los proveedores, o si yo voy a ser un proveedor de servicios, tener ya estos protocolos previamente definidos, previamente determinados, que me permitan una gestión integral frente a cualquier tipo de incidente que pueda suceder. Como muy bien lo indicó Dani, en este caso en particular, pudieron haber mantenido un protocolo a la interna de cómo actuar frente a algún tipo de situación en la cual podamos que sea parte del monitoreo de las cámaras de videovigilancia, cómo actuar al momento, cómo actuar en el post, qué hacer con la grabación, cómo establecer también ya la interna en la gestión con la Municipalidad de Guayaquil todas las consecuencias que puede generar este acto dentro de este medio de transporte. Pero sí, lo que hicieron no fue gestionarlo de forma adecuada a través de una
un análisis del riesgo y evaluar cuál puede ser el impacto, medir cuáles podrían ser las posibles consecuencias jurídicas, de tal forma que pueda, a través de una gestión ordenada y bajo el resguardo que merece esa grabación, poder gestionarlo de forma adecuada, sino que se realizó una difusión que generó una afectación masiva a las personas y que va a seguir generándola. ¿Por qué? Porque, como tú muy bien lo dices, no va a olvidar el internet. El video va a estar ahí presente y va a estar en constante difusión y en constante transferencia, de tal forma que se masifica totalmente este daño y puede afectar totalmente a la víctima. Y desde la perspectiva organizacional, me afecta como organización, no solo desde el punto de vista de que voy a tener que quizás pagar algún tipo de compensación económica o quizás algún tipo de sanción o infracción determinada por un organismo público, sino que desde una perspectiva reputacional también me afecta como organización. Y son riesgos que desde una perspectiva de cumplimiento integral yo tengo que llegar a evaluarlos de tal forma que mantenga no solo mi cumplimiento a nivel jurídico, sino que ese cumplimiento a nivel jurídico se pueda relacionar o vincular directamente con mis objetivos estratégicos como organización, con mi misión, con mi visión, con mis valores, de tal forma que este programa integral de cumplimiento me coadyuve al cumplimiento de mis objetivos estratégicos. Y de esa manera yo comienzo a todo este proceso de inversión que he realizado en un sistema de cumplimiento, un sistema de gestión de cumplimiento en realidad, se pueda vincular con un retorno de inversión. ¿Por qué? Porque me está coadyuvando, ayudando, colaborando, impulsando al cumplimiento de mis objetivos institucionales, lo cual entonces me va a permitir seguir cumpliendo mis fines, obtener un mayor nivel reputacional, lo que va a encauzar en que yo obtenga inclusive mayores ingresos. Entonces, este plan de cumplimiento integral no solo me permite una etapa de prevención y de reacción frente a posibles riesgos que puedan generarse, sino que a su vez me permiten entonces incrementar estos niveles de ingresos a través del incremento de niveles reputacionales y de la generación de confianza y lealtad de mis usuarios con la organización. De hecho, sí, realmente el diseño de productos y servicios orientados a estos esquemas de cumplimiento también tienen que verse, y yo siempre me centro en destacar cuando abordo estos temas en justamente cómo esto va a favorecer la generación de insumos para el crecimiento organizacional. Y entendemos que en el Ecuador, para las empresas quizás y para todos, realmente las imposiciones normativas muchas veces requieren de inversión económica, requieren de una inversión de tiempo, de la inversión de recursos. Sin embargo, el lograr entender y sacarle el jugo, un valor añadido a este tema de cumplimiento normativo, me va a ayudar a orientar justamente mis prácticas, mis productos, mis servicios a un entorno cada vez más complejo que nos exige mucho más y que muchas veces desde las buenas prácticas y la integración de los más altos estándares logro yo como organización integrar estrategias que me van a ayudar a incrementar mi patrimonio, a incrementar mi eficiencia, a mejorar mis procesos, que muy bien podemos entender a un tema como sobreregulación. Estamos también sumamente cansados de que cada vez aparece una ley nueva que nos impone más y más y más y más obligaciones. Sin embargo, estas obligaciones muchas veces son súper necesarias para garantizar que las personas se vean resguardadas y protegidas desde cualquier arista, desde cualquier perspectiva, y no solo desde la perspectiva laboral, que es la que más consciente tenemos, porque es donde más derechos vemos que se han vulnerado, pero que también ponen en riesgo incluso a las máximas autoridades de una organización, a los órganos decisores frente a corrupción, frente a esquemas de cometimiento de delitos que ponen en riesgo a nuestros clientes, a los usuarios de nuestros clientes, y entonces esto hace necesario que los programas de cumplimiento se integren también a perspectivas de gestión de riesgos, perspectivas de protección de datos y la garantía de derechos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,